Ok, primera semana después de examen, es decir, nos estamos empezando a preparar para el segundo examen. Por lo tanto, vamos a tener tiempo para lo que viene. Muy bien. Bien Semana Santa además, ¿verdad? Entonces también vamos a tener un espacio ahí para que, además de reflexionar, ojalá tengan un poquito de descanso y también le roben una horita ahí a la semana, un par de horitas a la semana y tal vez podamos checar algunas cosas. Muy bien, el primero de los temas que vamos a verificar es el de esferas. Vamos en realidad a ver algunos cuerpos sólidos. Este, y posteriormente vamos a pasar a un tema que es muy importante o que se utiliza mucho de aquí en adelante, que van a ser las funciones. Para entrar a funciones entramos con un preámbulo que son los conjuntos, perdón, y ya con los conjuntos formamos funciones. Entonces estamos enfocándonos y enfilándonos hacia temas más rudos o más fuertes acá en este 10º año, que también van a verse en quinto y que probablemente algunos cuando lleguen a la U toparán de nuevo con esos temillas. Así que hasta donde se pueda, ojalá que logremos trabajar muy relajados y muy tranquilos, pero aprendiendo fuertemente estos temitas. Ok, la esfera es muy sencilla. Ya nosotros empezamos estudiando para el primer examen. Ay, ¿qué pasó aquí? Para el primer examen pasamos estudiando al famoso circulillo. Ok, el círculo está en el plano. El círculo es en 2 dimensiones. Ajá. Ok, pero la esfera es un objeto en 3 dimensiones, que yo podría verlo casi igual al círculo, excepto porque a esta esfera le voy a poner fondo, le voy a poner profundidad. Entonces la esfera es una bola, el círculo es una tapa, por ejemplo. Entonces la tapa de la olla es plana, eso es el círculo, pero la esfera es una bolita. Entonces la bolita sí tiene forma, sí tiene cuerpo, sí. Esa es la diferencia, pero básicamente su comportamiento es muy similar a el de la circunferencia. De ahí partimos, de la circunferencia hacia la esfera. Dentro de las posibles preguntas o posibles temas que nos salen con la esfera, en realidad son pocos los detalles en los que nos vamos a quedar así como estudiando realmente. Según el cronograma que tengo por acá, déjenme buscarlo nada más para estar muy seguro del tema. Dice: identifica elementos, medidas y secciones de las esferas y cilindros circulares rectos en contexto inmediato y descubre relaciones causales. Perfecto, está bien. Entonces nosotros vamos a movernos en la esfera analizando principalmente los pequeños detalles. ¿Cuáles son esos pequeños detalles? Bueno, la esfera tiene, por estar conformada como si fuera un círculo, tiene radio. ¿Ok? Y la esfera tiene el mismo radio que nosotros conocemos. Es la distancia que hay desde el centro hasta un borde. Entonces cualquiera de esas distancias es un radio. Aquí hay muchas más distancias de las que antes teníamos. Tengo muchas más opciones. Puedo tirar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacia afuera, hacia adentro, digámoslo así. Y todos esos espacios pequeñitos son radios. Ok. Igual la esfera tiene un diámetro, que serían 2 radios consecutivos en la misma dirección, ¿verdad? Y pasa de lado a lado. Ok, creo que ahí no hay nada que decir. Esto del casquete no le vamos a dar mucha pelota. Vamos a analizar ahora sí un poquito cómo resolver lo que tiene que ver con las esferas. Bueno, las esferas tienen fórmulas, ¿verdad? Dentro de las fórmulas que ella tiene está el área y el volumen. Sin embargo, el volumen no está dentro de los temas de estudio y el área en ocasiones no la consultan casi nunca. El área de una esfera es 4 por pi por r a la 2. Ese es el área de la esfera. Es una formulilla, no hay mucho que decir. Algunos ejemplos de el cálculo. Y básicamente ahí se pierde el texto. Sin embargo, más adelante vamos a ver que van a salir preguntas que tienen que ver con la esfera. Y las preguntas de la esfera, todas las que nos van a hacer, van a estar relacionadas al radio o a Pitágoras. A ver, bueno, a partir de nosotros vamos a empezar a analizar, a partir de aquí vamos a empezar a analizar posibles cortes sobre las figuras geométricas de estudio.
Les decía que nosotros vamos a estudiar principalmente a la esfera y al cilindro. Ok, digamos que esta es una esfera, pero si ustedes notan a esta esfera, yo le acabo de hacer un corte. No sé si alguna vez les tocó en la vida pelar una naranja, y cuando pelamos la naranja hacíamos la famosa tapita de la naranja, ¿verdad? Entonces aquí quedaba la tapita de la naranja. O sea, una vez que la pelábamos, le hacíamos el cortecito y ahí nos quedaba la naranja partida y peladilla, ya nada más de darle. Bueno, eso justamente, ¿verdad? Ese corte que nosotros le hacemos a la esfera es parte de lo que nosotros vamos a estudiar. Los cortes, la superficie que resulta después de haber hecho un corte. Entonces, la esfera, al ser un circulito, al ser totalmente redonda, nos da una gran ventaja. Donde nosotros le hagamos un corte a la esfera, no importa dónde se lo hagamos, el corte siempre va a quedar redondo. No sé si ustedes se han fijado, pero la tapita siempre queda redonda. Habemos algunos que somos hiper chapas con todo ese asunto. Y uno diría, pues que no me va a quedar redonda la tapilla, pero es que no hay quite. O sea, como la figura de la que sale es una figura circular, donde usted corte, donde haga el corte parejo, eso sí, no donde quiebre, donde haga el corte normal, parejo, de lado a lado, siempre va a conformar una circunferencia. Eso es importante que lo anoten. Entonces, cuando yo le hago un corte a una esfera, siempre voy a obtener la superficie que se obtiene, ¿verdad? Porque así lo preguntan. La superficie o el corte o lo que queda, siempre es una circunferencia. O sea, siempre queda en forma redonditamente circular. ¿Ok? Circular. Bien redondo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tal vez de medio lado, pues, con el efecto que uno le intenta dar de que sea como en 3 dimensiones, no parece esto un círculo, se ve como más alargado, ¿verdad? Pero esto es una forma circular, redondita. Ok. Yo les mencionaba que muy posiblemente esto lo analicemos en forma de, o las preguntas que se asocian a esto, las analicemos en forma de teorema de Pitágoras. Ok, porque vamos a decir lo siguiente. Vamos a ver, la esfera como tal, antes del corte, ¿verdad? Tiene un centro. En alguna parte, obviamente es como su ombliguito allá en medio, ahí queda el centro de esa esfera. Una vez que yo le hago el corte a la esfera, ¿ok? Ya la esfera genera una superficie circular. Entonces, esta parte de aquí es un circulito. Ok, resulta entonces que ahora el círculo que tiene la esfera no es el mismo círculo que tiene el centro, perdón, que tiene la esfera, no es el mismo centro que tiene la superficie después de haber hecho el corte. Ese puntito que yo hice aquí arriba, que se nota más, ese puntito que yo hice aquí arriba en celeste, ¿verdad? Queda en la misma dirección del centro, pero obviamente queda más arriba o más abajo dependiendo de donde haya hecho el corte. Queda en la misma dirección, en línea recta yo puedo trazar una línea entre los dos centros. Pero evidentemente esa línea pues es una distancia que va a variar, depende de qué tan lejos haya yo hecho el corte. Ok, bueno, la esfera dijimos que tenía radio. Yo puedo trazar un radio de esa esfera por donde yo quiera. Para que el radio me resulte conveniente, yo lo voy a trazar del centro hasta el borde aquí de donde está el corte. Ese es un radio de la esfera. Yo también podría trazar del centro del corte, del centro de ese círculo que quedó ahí, hasta el mismo borde donde trace el radio de la esfera. Ahí también tengo el radio de ese círculo. Entonces, si ustedes se ponen a ver, acabamos de crear un triángulo recto. Si el triángulo es recto como ese, puede aplicársele Pitágoras y todas las demás cosas que hemos estudiado, pero por lo general la que se usa es Pitágoras. Ese triángulo que estoy poniendo aquí afuera contiene a la hipotenusa, que es el radio de la esfera,
y a los catetos, que son la distancia entre los centros y también el radio de la superficie, el radio del círculo o el radio del corte, digámoslo así. Entonces, esos 3 datos me van a alcanzar para que me hagan preguntas de una cosa u otra, teniendo los otros 2 datos, los otros 2 valores resultantes. Entonces, aquí de nuevo vamos a usar Pitágoras. Quiere decir que lo que aprendimos para el primer examen, pues todavía nos van a quedar algunas enseñanzas aplicables. Ok, no se les olvide cómo calcular Pitágoras. Entonces, el radio de la esfera actúa como una hipotenusa. O sea que el radio de la esfera se calcula con una suma entre las distancias y el radio del corte. Cada uno al cuadrado, ¿verdad? También, si tuviéramos que buscar a las distancias entre los centros, se calcularía como una resta entre el radio grandote y el radio chiquitico. El radio de la esfera y el radio del corte. Cada uno al cuadrado. Y por último, si el que ocupo averiguar es el radio del corte, pues también es una resta. También el radio de la esfera, que es la hipotenusa, se le va a restar, en este caso, la distancia entre los centros. Entonces vean que sin querer queriendo, podemos de antemano tener las fórmulas que vamos a ocupar ahí, listas, a la espera, para que nada más elijamos, de acuerdo a lo que nos hace falta, cuál de esas fórmulas utilizar. Entonces vean que está como una receta, está súper fácil porque no nos tocó pensar tanto, se puede acomodar casi como si fuera una receta. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo normal por ahora entonces? Muy bien. Ya les traeré preguntas porque el texto aquí sí nos queda debiendo. Nos queda viendo bastante. Entonces ya les voy a traer mejores preguntitas, pero por hoy no, porque la verdad no saqué el rato para buscar preguntas de esto. Vamos a ir a los cilindros. Los cilindros son unas figuras muy conocidas por todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Estoy seguro que casi siempre los fines de semana usted ven los cilindros muy cerca. Muy cerca. Algunos hasta le ponen la boca encima. Ok, esos cilindrillos, ¿verdad? Esos famosos cilindros que se asemejan, ¿sí?, a las latas de refresco y demás. Básicamente se componen de 2 círculos, uno abajo y otro arriba, que son exactamente del mismo tamaño y que están unidos por una distancia que llamamos altura. Entonces, esos círculos cumplen con lo que cumplen los círculos. ¿Qué tienen los círculos? Los círculos tienen centro, los círculos tienen radio, los círculos tienen diámetro. Todo eso lo tienen estas 2 bases, así se van a llamar. Las tapitas, tanto la de abajo como la de arriba, se llaman bases. Cada una es una base. ¿Ok? Y la distancia, insisto, de centro a centro es lo que llamamos altura. Sin embargo, la altura también se refleja aquí a los lados. Es la misma distancia. Entonces cualquiera de estas medidas puede ser una altura. Ok, perfecto. Ahí no hay mucho que decir, creo yo. Pregunta, se Claro. hace mucho enredo, sí, como leyendo en el libro, esas alturas externas que se llaman generatriz, Ajá. se les llama altura, porque en Sí, teoría, dependiendo del corte, es diferente la generatriz que la altura. lo que pasa es que la generatriz va sobre todo con los conos. Cuando hablamos en los cilindros, generatriz y altura son lo mismo. Que Okay. cuando el cilindro es recto y es el que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? Porque también hay cilindros inclinados. Si la figura fuera algo así, entonces ahí lo que usted me dice sí tiene sentido, ¿verdad? Ajá, Porque la altura va de aquí a aquí. Es una línea ajá. recta, perpendicular. En cambio, la generatriz es una línea inclinada. Pero nosotros solo vamos a estudiar este tipo de figuras. Entonces, por eso no les hablé mucho de la generatriz. La generatriz donde resulta muy importante es en el cono. Pero por ahora la voy a dejar por ahí queditica. Más adelantico la repasamos. Pero excelente, me gusta que venga leída. Eso me obliga a mí también a estar muy atento. Eso es bueno. Ok, estamos entonces. Centro y radio, y puede ser inclusive diámetro.
que tenga las bases, la altura, que es la línea verticalmente parada, que es la distancia entre los centros, y cae formando ángulos de 90, cosa que ya se supone más o menos sabemos porque lo hemos visto en muchas figuras. Ok, no entremos en demasiada teoría, pero sí en la mínima, que es indispensable. La base de arriba, la base de abajo son figuras exactamente iguales, son dos círculos iguales. ¿Qué pueden preguntarme de esas bases? Lo que me preguntaban del círculo. Me pueden preguntar cuál es el perímetro o cuál es el área. Recuerden que el perímetro de un círculo también se llama circunferencia y tiene una fórmula. La fórmula de la circunferencia era 2 por pi por r. Y si me preguntaran por el área de esa base, sería pi por r a la 2 porque es el área de un círculo. Hay un concepto que se incorpora que es el área basal. El área basal es el área que incluye a las dos bases juntas. Pero hay un detalle, como las dos bases son círculos y son el mismo círculo, entonces yo lo que hago es sumarle a la base de abajo la base de arriba, pero son iguales, es más fácil decir que lo multiplico por 2. Entonces esas tres formulillas no está mal que las tengamos ahí a mano. Ojo, esto es con respecto a las bases, ¿verdad? A las bases, a los círculos del cilindro. El cilindro como tal tiene otras fórmulas que ya vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todos tranquilos? Todo bien, bro. Ok. Bueno, está bien entonces. Bueno, aquí dicen de dónde salen los cilindros, ¿verdad? Pues genéricamente es como que yo tome un rectángulo, haya un eje de simetría y empiece a girar este rectangulillo, lo empiezo a dar vuelta y donde lo doy dando vuelta, él va generando la figura. Y es como si hubiera un sólido, ¿verdad? Que es un cilindro, pero no vamos a sufrir mucho con eso. De ahí no hay nada, es solo para cultura general en este momento. Muy bien. De lo que hablábamos, hay cilindros oblicuos o que no sean rectos, pero nosotros vamos a trabajar con los cilindros rectos. Ok, a estos cilindros rectos, al igual que lo hicimos hace un rato con la esfera, les podemos hacer cortes, ¿verdad? Entonces vamos a pensar en esos cilindros y en los cortes. Yo tengo el cilindrillo ahí común y corriente. Ok, entonces con ese cilindro, si se le tuviera o se le pudiera hacer un corte, y el corte es un corte recto, ese corte recto va a generar dentro del cilindro dos cilindros. Digo, si yo lo hago recto, lo que va a hacer es como que era muy alto y ahora me queda dos cilindrillos. Eso es lo que va a pasar. ¿Ok? Y los dos cilindrillos van a compartir las bases. Las bases van a seguir siendo las mismas. Van a seguir siendo círculos, van a ser del mismo tamaño, todo va a quedar igual. Eso si el corte es recto, ¿verdad? Un corte recto. Ese corte recto es un corte paralelo a la base. ¿Se acuerdan de lo de paralelos? ¿Verdad? Nosotros lo vimos en rectas. Bueno, las paralelas son las que llevan la misma dirección. Entonces cuando yo digo que el corte es paralelo a la base es porque va en la misma dirección de la base. Entonces por eso quedan estas dos figuritas aquí a la derecha. Ok. Ese corte paralelo a la base, entonces ¿qué genera? ¿Qué superficie queda después del corte? ¿Qué es esto que está aquí? Un cilindro, un cubo. Pero solo el corte, sí, la figura completa es un cilindro, pero solo eso que marqué de amarillo, ¿qué es? Otra circunferencia. Exacto, otra vez es un círculo, una circunferencia. Okay, véanlo así, para que no nos perdamos en esa parte. Los cortes son figuras planas. Ok, el corte es el plano, ¿verdad? Entonces no es la figura en sí, no es en 3D, no es aquello, sino es algo en dos dimensiones, algo que solo se ve desde arriba y queda como si fuera un círculo, así una manchita, algo así.
Eso es lo que se ve. ¿Ok? Nada más esa parte amarilla. Entonces una figura plana. ¿Qué pasa si el corte no hubiese sido un corte como el que acabamos de hacer? Un corte paralelo a la base. ¿Qué tal si el corte que lo hubiéramos hecho a ese cilindro hubiese sido el famoso corte salchichón? ¿Verdad? Ok, el corte salchichón es, ustedes van allá donde el señor que vende salchichón, le dicen, señor, me regala salchichón, el señor dice, está bien, pues no lo puedo regalar, pues se toca vender porque es muy caro y toda la historia, y el señor ahí les hace toda la historia, ustedes hablan con el señor, muy bien, resulta que cuando el señor les va a vender el salchichón, ¿qué hace? Pues nunca hace el corte como estaba aquí, en forma paralelo a la base, siempre algo tienen esos cuchillos que ellos lo cortan así, lo cortan de medio lado, hacen un corte oblicuo, entonces, cuando Bueno, ese ustedes... es muy fino, porque el mío nada más lo rasga. Imagínense. Cuando ustedes van para la casa se dan cuenta que el final del pedacillo de ese salchichón que llevan no es así a la misma altura, sino que para un lado está más alto y para el otro lado está más bajo. Y entonces el salchichoncillo al final se ve así. Ok. Bueno, resulta y sucede que esta figura que está aquí es más alargada que un círculo. Esa figura se llama elipse. Aún no la hemos estudiado, tiene condiciones, tiene fórmulas y tiene todo, pero no la vamos a estudiar a nivel de cole. Ya a nivel universitario algunos la verán. Ok, entonces la elipse es como un círculo alargado. Como que yo tenía el circulillo, pero le estiré las esquinas, entonces quedó algo así. Ok, más o menos. Bueno, eso es lo que llaman. Ujú. Pero entonces ese corte es por ser un corte oblicuo. Oblicuo, correcto. El corte oblicuo nos da una elipse. Oblicuo también se le dice transversal. Aunque el transversal es de lado a lado y bueno, calza en otros momentos. Entonces, para ser como más exactos, es el oblicuo. Muy bien. Todavía nos queda un corte que no ha sido mencionado y que no está en el dibujo aquí a la par. El corte que nos falta es el corte perpendicular. Yo sé que he pegado esta vaina. Es el corte perpendicular. Entonces, ok, otra vez pensemos en el bendito cilindro, ¿verdad? Ahora el corte que le voy a hacer es un corte que viene, no sé si usted, es que ustedes son una generación muy joven, pero bueno, mi abuelo, yo me acuerdo, mi abuelo y mi abuela tenían sembrada caña de azúcar y la cañilla de azúcar uno la pelaba, traía aquí como unas peguitas y venía la caña y otra peguita y seguía la cañilla ahí. Entonces cuando uno la iba a cortar, estos nuditos que estaban aquí no eran ricos, uno siempre los quitaba y le quedaba algo así, le quedaba un cilindro con la cañita de azúcar. Entonces por lo general uno la pelaba y hacía esos tuquillos y le partía de manera perpendicular, ¿okay? De arriba para abajo, cayendo, formando un ángulo de 90 en forma perpendicular. Entonces al final lo que nos quedaban eran dos tuquillos así de cañita de azúcar, que por cierto era buena. Ok, y eso era lo que le quedaba a uno, así de frente, lo que uno veía era como una figura planita, ya no en forma circular, sino algo como más recto. ¿Qué figura se formaba ahí? ¿O piensan ustedes que se forma ahí? ¿Qué parece eso que yo acabo de repintar acá? Un rectángulo. Parece un rectángulo, ¿verdad? De hecho, así lo analizamos como un rectángulo. Entonces, cuando yo hago un corte perpendicular, si el corte es perpendicular, ¿ok? Si el corte es perpendicular, se nos forma un rectángulo. Si el Profe, rectángulo, ajá. con ese tema, porque sí leí, es porque en la página 140 también habla, y sí, la verdad cuando lo leí yo dije, bueno, no sé qué tan complicado es porque a veces lo presentan demasiado complicado, porque hay un oblicuo 1 en la base y un oblicuo 2, y son 4, sí. Si es que las figuras que se nos van a formar van a ser diferentes de acuerdo a los cortes.
Por ahora ya le vamos a llegar a esa página, tranquila. Vámonos como con este, que ahí vamos con el rectángulo. Ojo, si el rectángulo pasara, o si el corte, perdón, pasara por el centro de la base, es decir, por aquí, que lo hice en blanco, entonces se va a notar muy vivo. Por aquí, por el centro de la base, de ese círculo, la figura, ¿verdad? Queda conformada, o el rectángulo queda conformado por la altura, aquí a un lado, porque esto es la altura, ¿verdad? La distancia que hay de aquí a aquí, una altura. Y también la línea horizontalmente acostada serían 2 radios, es decir, sería un diámetro. Porque aquí estaría el centro. Y ese centro es este puntico que marqué. Para la izquierda un radio, para la derecha otro, 2 radios juntos dan un diámetro. Entonces, las dimensiones, el tamaño, las medidas del rectángulo serían la altura como lo alto y el diámetro como lo ancho. Entonces no sería tan difícil encontrar preguntas que tengan que ver con mediciones si sabemos que el diámetro y la altura son las que definen los valores, los lados de esta figurita, de estos cuerpos sólidos. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Yo trato de no darle demasiada pelota a los temas que no la requieren, porque por lo general no son temas donde ahondan tanto, ¿verdad? Entonces por eso a veces ustedes verán que yo voy un poquito más rápido en ciertas cosas, y es básicamente por querer apurar a llegar a los temas que son más complicados. Okay, aquí vienen más ejemplillos. Bueno, acá en esta página, además del cilindro que tenemos aquí a la derecha, tenemos un cono, ¿verdad? Y la figura del cono se parece un toquecillo, es como una mezcla del cilindro, es como que yo lo haya sacado de aquí, ¿verdad? Que haya hecho un corte aquí en V y forme el bendito cono. Ok, el cono va a tener algunas particularidades. La compañera nos introdujo conceptos como generatriz. Bueno, la generatriz, como les decía, es mucho más importante para el cono, que va a ser la distancia o estas medidas laterales, ¿verdad? Que hay, las dos son generatrices, estas dos que estoy marcando con rojo, ahí, y se supone que las dos deben de medir lo mismo, sus dimensiones deben ser iguales. Ok, el puntico allá donde esas dos generatrices se unen, ¿verdad? El famoso cucurucho, el punto más alto, o sea, la cúspide, y tenemos lo que ya conocemos, ¿verdad? La altura y la base. La base de aquí es un círculo. La altura es la distancia que hay desde la cúspide hasta el centro de la base. Cae igual formando un ángulo de 90. Eso nunca va a variar. Y de ahí podríamos sacar triángulo recto y usar Pitágoras si nos hacen alguna pregunta, etcétera, etcétera. Esto casi siempre lo preguntan pensando en los cortes, ¿verdad? Casi todo va hacia los cortes. Por eso más o menos les estaba explicando qué pasaba con los cortes. Ok, el primer corte acá ya lo habíamos hecho, el paralelo a la base, se forma una circunferencia y eso es lo que da un círculo. El segundo, el perpendicular a la base, ya vimos que se forma un rectángulo, súper bien. Este no está ahí, pero el oblicuo sería el corte salchichón, una elipse. Ok, y estos dos no le damos demasiada pelota porque estos cortes como tales generalmente los vamos a analizar aquí abajo en el cono, porque las figuras que se forman van a quedar un poquito inclinadas y van a cambiar su perspectiva. Aquí no se notan tanto porque al estar en 3D, si uno no gira el frasquito el cilindrito, es más difícil de verlo. Pero bueno, lo que vamos a tratar de hacer es como memorizar qué figura resulta. ¿Ok? Entonces queda un círculo si el corte es paralelo a la base. Queda un rectángulo si el corte es perpendicular. Y queda una elipse si el corte es oblicuo. Sin pensar en si toca la base o no la toca, eso lo vemos luego. Ahora sí, vamos a las figuras digamos que más difíciles de sacar, ¿verdad? Ya vimos que si lo que yo tenía era una esfera, no me preocupaba, donde le hicieran un corte me iba a dar siempre una circunferencia. Ya vimos que si teníamos un
cilindro y el corte era paralelo a la base, también tendríamos una circunferencia. Bueno, si tenemos un cono y hacemos lo mismo, hacemos un corte paralelo a la base, también vamos a tener una circunferencia, más chiquitica, sí, pero una circunferencia al fin. Entonces, cuando el corte es paralelo a la base, no importa la figura. Cilindro, cono, esfera, en todos los casos vamos a tener un círculo, una circunferencia como resultado. ¿Estamos de acuerdo? Ojo Sí. que digo no importa la figura, pero me refiero a estas tres, ¿verdad? Pues si tengo un prisma, nada que ver con eso, porque si hago un corte plano va a mantener la misma figura que traía, y lo que traía no era un círculo, para que eso quede bien claro, ¿verdad? Okay. Entonces ahora, esto se ve medio abstracto, pero no se preocupen, no es la gran cosa. Entonces ahora vamos a ver otros cortes hacia estos señores, hacia estos conitos, ¿verdad? Ok, entonces al conillo, al famoso conillo, yo lo puedo cortar de medio lado. Cuando corto al cono de medio lado, voy a tener pequeño detalle. Lo puedo cortar sin tocar las bases o la base de la figura, sin llegar hasta esta partecita que está aquí. O podría cortarlo pasando por esa partecita que está ahí. Las figuras que se forman van a ser totalmente diferentes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a decir que cuando hagamos el corte y el corte caiga perpendicular, entonces voy a hacer el cono invertido para que se pueda entender más fácilmente. El corte cae perpendicular, el corte cae como aquí recto, ¿verdad? Entonces la figurita que se forma no se va a notar mucho, pero es como algo así. ¿Ok? Sí, de hecho no se va a notar mucho. Bueno, no importa. Esa figurita que se forma, ¿verdad? Va a ser nueva, digámoslo así, para los nombres y los efectos que tenemos, ¿verdad? Nosotros hasta el momento hemos estudiado rectángulos, hemos estudiado circunferencias, hemos estudiado elipses, pero no teníamos esta figurita. Ok, la figurita que nosotros generamos aquí se va a llamar hipérbola. Con la hipérbola se parece a la hipérbole de español, no metan la pata, es con A. La hipérbola, ¿verdad? Es una figura un poquillo, como les digo, como más compleja, más difícil en su forma de verla. Y aquí no les vamos a preguntar más nada que el nombre. Si les hacen una pregunta de esto, es solo el nombre. Entonces, si le hago un corte perpendicular a un cono, obtengo una hipérbola. Listo, esa es la información que ocupamos. Y si el corte que le hago es paralelo, ¿verdad? Entonces sería como esta figura que está aquí. Este corte es paralelo a la generatriz. Ven que lleva la misma dirección de la generatriz. Entonces al ser paralelo a la generatriz se llama parábola. ¿Okay? El paralelo le sirve a uno el para acordarse. Paralelo, parábola. Se tilda, ¿verdad? Parábola. Eso de memoria, esos nombres, a eso no le damos mucha pelota. Ojo que dije paralelo a la generatriz, ¿verdad? Porque si es paralelo a la base, ya lo habíamos visto. Este dibujo de aquí arriba era paralelo a la base. Y ese nos daba un círculo. Ahí mismo entonces la segunda es la que sería la perpendicular a la base, esa es la que se llamaría hipérbola. Esta misma, correcto. Estamos hablando. Estás en lo cierto. Esos son los nombres con los que regularmente, ¿verdad? Se va a asociar esto. Esto es geometría. Geometría tiene que ver con dimensiones. Geometría tiene que ver con formas. Por ahí va el asunto, ¿verdad? Nosotros, insisto, no le vamos a entrar muy fuerte a esta parte, excepto cuando empecemos a practicar
y ya veamos cómo nos preguntan esto numérico. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta el momento? Listo. No. Ok. Las mujeres sí son negativas. ¿Cómo no? ¿No qué? Bueno, seguimos. Solo mujeres ahí. Ah, no, ahí está Gerson. Ok. Bueno, insisto, ahí van a tener un poquito de información, que no está mal que lean, que no está mal que revisen. Y vamos a entrar ahora sí con álgebra. Qué feo se ve esto, blanco. Ok, las relaciones y el álgebra. Vamos orientados hacia las funciones. Temilla se las trae. Se las trae, pero tampoco es hasta bonito. Ok, vamos a empezar con estos detalles, estas tres cositas que hay por ahí. Conjunto, unión e intersección. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablemos de un conjunto, nosotros podríamos pensar en conjuntos numéricos, porque es lo que se asocia a la matemática, ¿verdad? Pero los conjuntos no siempre son numéricos. Puedo hablar del conjunto de estudiantes que están en clase. Entonces, yo voy a poner una E de nombre a ese conjunto y mi conjunto está conformado por, y empiezo a poner aquí gente, ¿verdad? Entonces, vino Raquel, vino Rosemary, vino Gerson, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de gente aquí, yo puedo ponerlos y esto es un conjunto. Ok. ¿Qué pasa con los conjuntos? Bueno, los conjuntos son por lo general grupos de elementos que tienen alguna o algunas características iguales, que cumplen algo. Nosotros en matemáticas reconocemos algunos conjuntos de forma natural, es decir, algunos conjuntos que ya están por ahí, que ya existen, a los que les han querido poner nombre y los han estudiado. Bueno, vamos a hablar de esos conjuntos. Yo voy a citar al primero de los conjuntos. Es el conjunto de los números naturales. Tiene una n con una doble yayita ahí al principio. Esa n de los conjuntos naturales, del conjunto de los números naturales, perdón, contiene a todos los números que tienen una característica importante. La característica importante que tienen es que esos números son números enteros. ¿Qué era un número entero? Correcto. Un número entero, voy a pensar que lo dijeron y lo pensaron, pero es que se les oyó el micrófono. El número entero era aquel número que no tiene decimales. Es el número exacto, ¿verdad? Entonces, yo podría pensar muchos números enteros, el 100, el 200, el 8, el 1000, el 1.000.000, no tiene decimales. Correcto, todos esos números caben en este conjunto. Y además de esos números que acabo de mencionar, también el 0, porque el 0 tampoco tiene decimales. Bueno, resulta que el conjunto de los números naturales empieza en el 0 y se desplaza de una unidad en unidad por todos los números que nosotros conocemos. El conjunto de los números naturales no admite valores negativos. Este número, por ejemplo, el -3, es un número que es un entero porque no tiene coma, no tiene decimales. Sin embargo, por ser negativo, no es admitido en el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales es muy optimista, solo admite números positivos y al 0. Recuerden que el número 0 no era ni positivo ni negativo. Ok. Entonces, ese es el conjunto de números naturales. Probablemente se llama así porque naturalmente usamos esos números, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes le enseñan a un chiquito a contar y cómo empieza el chiquito a decir 1, 2, 3, 14, 80, 77 y hace todos sus despelotes después de ahí, pero por lo general empieza 1, 2, 3, solo que le agrego el cerito aquí al inicio. Entonces, este conjunto va desde el 0 en adelante. Los números en general, yo o ustedes los tienen que haber visto anteriormente, colocados en una recta numérica. La recta numérica es una línea imaginaria que tiene al 0 en el centro y para atrás del 0 tiene a los números negativos y para adelante del 0 tiene a los números positivos y están todos a la misma distancia y bla 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 bla. Como el eje X.
Sí, es una, el eje X es una similitud, digámoslo así, una representación de esta recta, ¿verdad? Es una escalita que está colocada, con números a la misma distancia, etcétera, etcétera. Cuando yo quiero saber cuál es el último valor hacia la derecha, el valor que está más a la derecha de esa línea, llego a tener un inconveniente. Por definición, una línea recta no se detiene, una línea recta se sigue moviendo y moviendo y moviendo y nunca termina. Entonces, ¿dónde quedaría el último valor de ese número? Pues no se conoce. Es un número que no existe como tal, pero se le da una representación. ¿Alguien sabe cuál representación se le da a ese número? X. ¿Tiene un nombre muy específico? Infinito, infinito, Ah, infinito. muy bien, el infinito, ¿verdad? El infinito. Como el amor que juran todos día tras día a sus queridas parejas. Correcto, el infinito. Muy bien. El infinito tiene su dimensión hacia la derecha, que es una dimensión positiva. Entonces le ponemos más infinito. Pero también tiene su parte oscura, su lado negativo. Y el infinito hacia la izquierda también existe, solo que se llama menos infinito. Ok. Cuando yo pongo estos punticos aquí, que generalmente son solo los tres, los puntos, lo que a mí me gusta rayar como 1000, pero bueno. Los puntos suspensivos. Básicamente yo estoy diciendo que mi conjunto termina acá, en el infinito. Que no para, que sigue y sigue y sigue hasta el infinito. ¿Ok? Bueno, está bien. Ojo que estoy apenas mencionando algunos conjuntos. Estoy recordando quiénes son esos conjuntos. ¿Ok? Además de los números naturales, tenemos otros números, como los números enteros. Se representan con Z, no sé, tengo entendido que es la inicial en alemán, no tengo idea de cómo rayos se pueda leer, pronunciar entero en alemán, pero al parecer la Z tiene que ver con ellos. Y los números enteros va a ser un conjunto conformado por todos esos números que estaban aquí arriba, es decir, por los naturales. Pero también por su contraparte de los números negativos. Entonces el conjunto Z es un conjunto más grande que el conjunto N, aunque ambos son conjuntos infinitos. El conjunto Z contiene todo lo que es N y también todos los negativos. Que sean enteros, insisto, ¿verdad? Z es enteros. Y N era naturales. Con los naturales hay varias clasificaciones, ¿verdad? Es muy importante recordar que a veces a los naturales no les ponen el cero. En alguna clasificación ponen solo los positivos y no ponen al cero. Pero la gran mayoría de clasificaciones sí lo toman en cuenta y bueno, por aprendizaje heredado yo prefiero usarlo con cero. Muy bien, ahí está eso. Vean que hay dos diferentes conjuntos por ahí, pero no son los únicos conjuntos que conocemos. Hay más conjuntos. Pero es que, ay, ¿qué es eso? Un montón de conjuntos. Bueno, hay que reconocerlos, ni modo. Están también los números racionales, que van con Q, y los irracionales, que van con I. Estos números que están acá son los números que ya tienen que ver con los decimales. ¿Ok? Los que están hacia la izquierda no tienen decimales. Estos dos conjuntos que acabamos de estudiar, ni papa decimales. Pero estos otros que vamos a empezar a estudiar ahora a la derecha, esos sí tienen decimales. El primero, el conjunto Q, ya les dije, se llama racionales. Me lleva. Es un conjunto donde básicamente los números que pertenecen a él son los enteros y por ende, si pertenecen los enteros, también pertenecen los naturales. Y los decimales, pero que cumplen dos detalles. Los decimales que tienen una expansión finita, es decir, que son exactos. Por ejemplo, el 2,5. Ese es un decimal exacto. Y también los decimales que son infinitos,
pero que en su imagen, en su forma de verse, cumplen con un periodo. ¿Qué era este asunto del periodo? Este asunto del periodo es una continuación o una repetición de un valor. Entonces, por ejemplo, el 1/3, ustedes lo meten a la cálculo, luego le ponen ahí la famosa tecla del Super Daniel, y eso se convierte en 0,33333 hasta que la cálculo se aburre de llenar la pantalla, pero en realidad ahí sigue hasta el infinito. Se puede poner todos los 3 que quiera. Y se expresa regularmente con una rayita, que es a la que se le llama periodo, sobre el número que se repite. Todo esto se supone se vio en transcurso de séptimo a noveno. Ok, ahí está eso, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a seguir con los otros numeritos que andan por ahí. Los otros numeritos que andan por ahí eran los irracionales. Los irracionales van a ser también números decimales, o sea, números que no son exactos. Solo son números decimales. De nuevo pertenecen los enteros, los naturales y los decimales. Ajá, en Q pertenecen enteros, naturales y decimales, pero bajo dos modalidades: decimales exactos o decimales infinitos periódicos. Pero en irracionales también entran los enteros y los naturales, o ya solo No, decimales. justamente eso yo, ¿verdad? Entonces son los decimales que no cumplen lo que dice arriba. O sea, todo lo contrario de lo que está aquí. Entonces serían decimales, ¿verdad? Infinitos, pero no periódicos. Infinitos, no periódicos. ¿Ok? Ahí es donde entran números, por ejemplo, como el pi, como la letra E. Si ustedes van a la calculadora y logran digitar esos números, esas expresiones, que se activan con Shift y creo que en la última línea por 10 a la algo, por 10 a la X. Ahí pueden teclear y toquetear un poquito y esos números van a expresarse, voy a copiarlo aquí abajo, sorry, van a expresarse como un montón de números que no cumplen como que un patrón. Son decimales aquí, escritos, no digamos que a lo loco, pero sin ningún tipo de orden. ¿Ok? ¿Qué pasaba cuando yo ponía el 1/3? El 1/3 me repetía el número y yo ya sabía que seguía. Si yo quería saber qué número seguía después de aquí donde yo terminé, yo sabía que seguía un 3. Pero acá yo puse 2,71 y un 7, que ahí no me acuerdo si va o no. Y el hecho es que si usted quiere saber el número que va aquí, no lo sabe. A pura vista no lo sabe. Si lo sabes de memoria o porque la cálculo se lo está diciendo. En cambio aquí, con solo ver los resultados anteriores, yo ya sé quién sigue. Este tipo de números infinitos, no periódicos, son los que caben en los decimales. La gran mayoría de estos números son raíces. Yo pongo la raíz de 3, la raíz de 7. Las raíces que no son exactas entran en números irracionales. Ok, todo eso es teoría. Yo sé que es pesado, es cansado estar escuchándolo, ¿verdad? Estar escuchando tanta información junta. Ya vamos a ver cómo lo usamos un poquito. Y mientras tanto vamos a hacer como que un pequeño resumen. Vamos a hacer el resumen y vamos a decir que... Ok. Todos los números que nosotros conocemos se llaman reales. Cualquier número que usted pueda escribir en una calculadora y la calcu no le dé error cuando usted lo escriba, eso es un número real. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, escriban en la calculadora esto. Raíz de -3. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien que lo tenga? ¿Cuánto les dio? Más error. Exacto. Da un error y que la calculadora reconoce como un error matemático, ¿verdad? Ya dice math error, un error matemático, y simple y sencillamente lo que nos indica es que este número no existe. No hay forma o sea, este número no, chao contigo. No. Porque cuando yo tengo una raíz como esa, que tenía un índice par, yo no podía tener un número negativo dentro de esa raíz. Bueno,
Pero todos los números que nosotros sí conocemos se llaman reales. Ahí está la R. Muy bien. El conjunto de los números reales se va a separar en dos subconjuntos. Todos esos amarillos y todos estos celestes. Los celestes que no se mezclaron con los amarillos se llaman irracionales. Los amarillos que quedaron ahí se llaman racionales. Entonces vean que irracionales y racionales no se mezclan. O sea que ningún número que pertenezca a Q puede también pertenecer a I. Nunca, ninguno. ¿Verdad? Si está en I, no puede estar en Q. Si está en Q, no puede estar en I. Así de fácil. O uno o el otro. Con esas varas en las que se ponen las mujeres. O ella o yo, con esas varas. Mejor las dos y ya. Muy bien. Entonces, ahí no se puede. Eso no se vale. Ok. ¿Pertenece a uno o pertenece al otro? Dentro del conjunto Q, nosotros vimos que había otros conjuntos, como los números enteros. Todos los números enteros que yo conozca también pertenecen a Q. Entonces por eso los pongo aquí abajo. Pero también dentro de los números enteros estaban el conjunto de los números naturales. Porque cualquier número natural que yo encuentre, vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio. Digamos que está el número 2. El número 2 está aquí adentro de los naturales. Como el número 2 no tiene coma ni decimales, el número 2 también es un entero. Como el número 2 es un entero, en Q van todos los enteros. Entonces el número 2 también va para Q. Y como el número 2 no me da problemas en la calculadora, ese es un número real. O sea que el número 2 es natural, entero, racional y también real. Lo que el número 2 no es un número irracional. Él no puede ser un número irracional. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Muy bien. Entonces, para acordarnos bien de este asuntillo, vamos a hacer como que un análisis. Ok, todos los números naturales, ¿verdad? Pertenecen o forman parte de Z. Y a su vez de Q. Y a su vez de R. Si yo lo hago así, lo estoy haciendo como en plano. Pero si lo hago verticalmente, lo noto que voy de abajo para arriba. Ok. Bueno, esto que les estoy enseñando es porque me van a empezar a hacer preguntas y me van a pedir que relacione algunos valores o algunos números con conjuntos. A ver, vamos a utilizar estas dos letrillas. Una E y una E cruzada. La E de arriba se llama pertenece. Y esta que tiene ese cruce por ahí, ¿verdad? Como cuando vemos los anuncios de no fumar. Esa lineecita es la que me dice que no. Entonces, si la E significa pertenece, esta que trae la lineecita se llama no pertenece. ¿Ok? Entonces, yo les puedo preguntar a ustedes o les puedo pedir que utilicen alguno de estos dos signos para establecer una relación correcta entre estas dos expresiones que puse aquí abajo. Entre el 3 y los números irracionales. El 3 es apenas un número, un elemento. Los números irracionales son un conjunto. La pregunta es, ¿el 3 pertenece o no pertenece a los números irracionales? No, no pertenece, porque los irracionales son solamente decimales Excelente. y no son enteros. Ya con solo que diga decimales, aunque no haya terminado de decir el resto, ya significa que el 3, como no tiene decimales, no cabe aquí. Entonces el 3 no pertenece. Listo, así de sencillo. Cada vez que yo tenga una relación entre un número y un conjunto, utilizo pertenece y no pertenece. Ok. Número y conjunto, pertenece y no pertenece. Así de sencillo. Muy bien. ¿Qué pasa cuando la relación que tengo ya no es entre dos números, ahora es entre conjuntos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si me preguntan N y Z? Si a mí me hacen la pregunta, si a mí me cuestionan, si a mí me indican, ¿qué pasa si el conjunto de los naturales
o cómo es el conjunto de los naturales, perdón, con respecto al de los números enteros. Es un conjunto, y vamos a la pregunta, ya no puedo usar la E de pertenece. Ahora tengo que usar otras letras. Las letras que voy a usar son las letras de contenido. Está contenido y no está contenido. Son como una C. Un toquecillo medio alargada, ¿verdad? Entonces la pregunta es, N está contenido en Z. N es un subconjunto de Z. N está dentro de Z. Entonces N sí está dentro de Z. ¿Qué pasa si la pregunta es al revés? No, ¿Qué ay, pasa si no. fuera Z con N? No, porque Z no está ni siquiera entre los números naturales. Porque Ok, Z sí son negativos y los ok, naturales. muy bien. Una parte de Z sí pertenece, pero no toda Z. Ok, Sí, los negativos. ¿verdad? Los negativos son los que no sirven. Entonces, Z no es subconjunto de N. N sí es subconjunto de Z. O sí está contenido en Z. Pero Z no en N. Entonces, eso es, ¿verdad? Ahora, si nos devolvemos a lo que escribí yo aquí abajo, al dibujito ese que hice, ustedes pueden ver que viene una R, una Q, una Z y una N. Nosotros, para acordarnos, podemos decir que Raúl quiere zapatos nuevos. Y entonces, como Raúl quiere zapatos nuevos, nosotros vamos a usar este orden. Si voy de abajo para arriba, uso la C. Pero si voy de Raúl para los nuevos, de Raúl para abajo, uso la C con rayita. ¿Estamos? De abajo para arriba, la C. Pero de arriba para abajo, la C con rayita. Entonces, vean la respuesta de la primera. N y Z. Ah, yo pasé de N para Z, iba para arriba. Por eso puse la C. Pero la segunda, pasé de Z hasta N, de arriba para abajo. Entonces le puse la rayita. ¿Estamos? Eso es para que ustedes se ayuden, se acuerden. Esa es la idea de esto. ¿Verdad? Está bonito para que se acuerden. Y el tema no está pesado. Ok. Los conjuntos no son solo estos que les estoy marcando, ¿verdad? Hay muchos más conjuntos. De hecho, hay conjuntos que ni siquiera tienen nombre, que solo son elementos que yo quiera inventar. Entonces, no sé, yo digo que yo voy a hacer el conjunto M. Y el conjunto M va a estar formado por solo números enteros. Y le voy a poner solo los números pares, empezando por el 2 y terminando en el 10. Entonces yo digo 2, 4, 6, 8 y 10. Ese es un conjunto al que yo le quise dar un nombre, le puse M. Le puedo haber puesto la P de que son pares, pero en realidad es irrelevante al final. Entonces, yo podría, o si a mí me preguntan que si el número 2 está contenido en M, yo podría contestar que el 2 sí pertenece a M. Ahora, a mí también me podrían preguntar que si el conjunto... What are you talking about? ¿Qué? Que le puse que no pertenece. 2 sí pertenece a Ah, M, ¿no? perdón, sí, que dicha que vino, que dicha que ya le quito la raza. Ahora sí. Ahora sí estaban atentos porque yo no. Muy bien. Ahora, por ejemplo, me pueden dar este otro. Me pueden preguntar si ese conjunto está contenido o no está contenido en M. ¿Qué respondería yo acá? Que no está contenido porque tiene el 9 y ahí no está. Muy bien. Vean el detalle. Cuando a mí me den la instrucción de esto, porque así son, así son. Cuando a mí me den la instrucción de esto, me van a decir, use este, señor, o use este, o use este, o use este. Usted busque a ver cuál de todos es el que le sirve. Pero me va a poner los 4 juntos. En la primera, el 2 es apenas un elemento. Cuando yo tengo elemento y conjunto, uso cualquiera de los que marqué en rojo. La E o la E con rayita. Pero, si lo que tengo son conjuntos, yo uso a la C o a la C con rayita. ¿Cómo distingo si tengo conjuntos? Bueno, el M claramente es un conjunto, porque aquí lo escribimos desde el principio. Los conjuntos se pueden cruzar de varias maneras, pero cumplen algo.
Si están encerrados en llaves, son conjuntos. Aunque tengan un solo número. Si yo les hubiera preguntado por el 2 con llaves, la respuesta no podría ser la E. La respuesta tendría que ser la C. Porque el 2 sí está dentro de los valores de M, pero como viene con llavecitas, ya no es un número cualquiera, él es un conjunto. ¿Ok? Entonces para que vean la diferencia. Si no trae nada, si el numerillo viene solo, es la letra E o la E con rayita. Pero si viene con llaves o con paréntesis cuadrados o varios elementos juntos, eso ya es la C o la C con rayita. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces en la pregunta 269 pertenece a M, tal como lo dijo Rosemary, no se cumple. ¿Por qué? Porque por Por el culpa del 9, aunque los otros dos elementos sí estén, el 9 no. Aquí es todos o ninguno. ¿Estamos de acuerdo? Todos o ninguno. Entonces, si el 9 no tiene, no hay nada que hacer. Le pongo la rayita del no. Rayita que significa no. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Bueno, espero que sí. O creo que sí. O casi pienso que sí. Sí, profe, sí. Está claro. Ah, bueno, pues casi me tengo que responder yo solo. Es un relajo eso. Vamos a ver. Bueno, ahí vienen todas esas explicaciones que yo ya les di. Y vamos a ir a preguntas. A ver, pregunta, me dicen. Eso es meter la cálculo, nada que ver. Eso no se los van a preguntar así. Y aquí viene ya como conjuntos. Vamos a ver si estos señores se analizan. Bueno, ahí está el uso de que ya lo estamos haciendo, es vara. Vamos a ir a la página 155. Ahí es donde empezamos a usar estos símbolos. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto que estaba fácil y claro. Dice, utilice los símbolos según corresponde. Ah, pero eso viene con respuesta. Chao contigo. Esa ustedes la revisan solos. Ahí no hay nada que hacer. Esta viene sin respuesta. Aquí los quiero ver. Aquí mismito los quiero ver. El que pueda, el que tiene el texto a mano o donde rayar, contésteme estas preguntitas de aquí arriba. Son 9. Ya las vamos a revisar. Voy a dar un minutico para que las hagan. Pero está fácil. Vea que aquí está tan fácil que ni siquiera se las mezclaron. Solo dijeron E y E con rayita. Profe, mientras hacen eso, pregunta, yo sé que usted está muy ocupado y que no sé si existe, pero usted había comentado que la antología de respuestas sí existía, de mate. Es que, por ejemplo, en español sí está, No pero está en mate no está en la plataforma. En la plataforma, en el. No, bueno, déjeme ver si la tengo a mano. Ahora que ya preguntó usted. Porque yo no, lo del CONES lo tengo guardado. Déjeme ver si lo tengo en la. Esto se tiene que llamar como. Ya le digo. como antología de respuestas, igual que español, tal vez. Cuadernillo de respuestas. Solucionario, séptimo, octavo, noveno. No, no tengo el de décimo. Séptimo, octavo y noveno sí lo tengo. Décimo no. ¿Será que no existe? Voy a checar un toque en internet a ver. Se supone que sí debería existir. Académicas dice que para décimo año no tenemos respuesta.
No, Rosemary, no aparece. Oh, qué triste. Es raro porque si no me falla la memoria, ven, estaban trabajando en eso, en tener todos los niveles. Bueno, al parecer llegaron a noveno. O sea que tal vez la que sigue ya es la de ustedes. Tal vez la tiren como cuando ustedes ya no la ocupen. Muy bien. Exactamente. A ver. Y cuando ya van para el quinto, entonces ya no sirve nada. Pero bueno. No, de verdad que no. No tengo. A ver. Esto que está aquí, ¿qué es? No, no, son videos. Pensé que era información de. Está bien, no, Rosemary, definitivamente le quedó mal. No, no aparece por ahí. No la tenemos. Bueno, está bien. Vámonos a. Vamos a revisar eso. Vamos a contestar eso, a ver qué tal nos fue. Ok, clarísimo, todos llevan la E. Algunos con rayita, otros sin rayita. Así que de momento las voy a poner a todos la E. Y ahorita analizamos qué hacer. La E que significa pertenece, ¿verdad? Todos son números, exacto. Ese fue el detalle. Que todos son números solo, ninguno viene en paréntesis o llaves. No, no, todos son de naturales, en ese caso. Ah, vamos a ver. Ah, sí, la comparación es solo con los naturales. Qué feo, pero bueno. A ver. Tengo ese menos 10. Menos 10 pertenece a los números naturales. Estoy No. preguntando en la A. No. Así, ¿por qué no? Porque los números naturales son los que naturalmente aprendemos cuando somos niños. Y el negativo no entra ahí, ¿verdad? Correcto. El negativo no. Yo no cuento, yo no le enseño al chamaco a contar menos 1, menos 2, menos 3, mentira. ¿Verdad? Ese menos inmediatamente, lo mismo que le pasa al C y lo mismo que ya no le pasa a nadie más. Esos dos garantizados son una E con rayita, porque los negativos no van ahí. Muy bien. Ahora vamos a analizar los demás. No debe haber parte decimal, es decir, deben ser números enteros, números exactos, números sin decimales, sin sobritos. Pregunto por el B. ¿El B pertenece a los naturales? O le pongo rayita a esa E. Sí, sí pertenece. El B, el que dice así, 24,00,00. Si lo meto a la compu y le doy igual, da solo 24. Excelente. Cuando los decimales son nulos, es decir, puros ceros, es como si no hubiera decimales. Simple y sencillamente, eso es un 24 escrito de otra manera, pero es 24. Entonces eso nos deja con el resultado como un número natural, sin ningún inconveniente. Y eso que hace Rosemary me parece excelente, hay que meterlo a la calma. Ok, el que sigue, el 884, también se queda así como está, porque es positivo, porque no tiene coma. El 1/5. Bueno, las fracciones, no todas las fracciones son decimales. No sé si se acuerdan de octavo, pero cuando estábamos en octavo, algunas fracciones que nos presentaban daban un número entero. Aunque yo las viera como una fracción. 0,2 me dio esa. Correcto. 1/5 es ¿verdad? 1 de 5 es 0,2. Y si yo analizo ya no el 1/5, sino que analizo el 0,2, ¿qué puedo decir? Es un número natural. No, porque ya está con decimal. Está Es correcto. Después de la coma hay números, no solo ceros, sino otros números. Entonces ya me alcanza para decir que ese no es un número natural. 18/6. Da 3, entonces sí. Hay que ir a la calco. Ese es como el aprendizaje aquí, ¿verdad? Tengo que ir a la calco antes de pensar en que esto es una fracción. No, primero lo convierto en un número y después de lo que me da lo analizo. Y 3 sí pertenece a los naturales. Muy bien. 7/1. Es natural porque 7 entre 1 da 7. Todos los números que yo tenga un 1 en el denominador es como si el 1 no existiera. Me van a dar el número de arriba, el del numerador. Entonces 7, 10, 20, 100, el que sea. Entonces me da un número entero que no tiene decimales, que no tiene nada. Sí pertenece. Muy bien. 5/8. Meto la calco. 0.625. Eso significa que da con decimales. No. Y el 9,25 ni lo tengo que meter. Ahí está, véalo. Sí, tiene muchos decimales. Ahí está.
No se puede hacer nada con él. Bueno, ahí vienen más ejemplos para los naturales, pero vamos a hacer esto más interesante y vamos a ir aquí abajo. Para los enteros venía, perdón. En la pregunta 2. Pero la número 3 sí la vamos a revisar un poquito más seriamente, porque esa sí tiene que ver con todos los conjuntos revueltos. Aquí vamos a notar algo. En algún momento los conjuntos traen un signo. Veámoslo en la pregunta B y en la pregunta C. Este señor dice Z y menos. Y este señor dice Q y más. ¿Qué significa Z menos? Significa que de todos los números Z que hay, que yo ya me acuerdo que están el 0, el 1, el 2, el 3 y todos los demás. Y aquí el menos 1, el menos 2 y todos los demás. Yo solo me voy a enfocar en los que tengan menos. O sea que estos de aquí no los voy a tomar en cuenta. Solo voy a estudiar esta parte. Entonces la pregunta es, ¿el 12 está en esta parte? No, Sí, el 12 debería quedar por el otro lado, ¿verdad? Porque allá es donde yo cuento 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces, como bien lo dijo, no. O sea, la E con Yayita. Así de fácil. Y así analizan todas y cada una de las que tengan signos, ¿verdad? Positivos o negativos. Entonces, ahorita revisamos todas las demás. Vayan dándole, vamos. Vayan dándole. Ahorita que pregunto y pregunto con nombre y todo. Ok, ¿qué tal si revisamos unas cuantas? A ver cómo nos va. Y cualquier cosilla, pues por ahí vamos viendo. La primera, menos 9 con Z. ¿Cómo será ese menos 9? ¿Será un número de los que conforman el conjunto de los Z? Sí, profe. Claro, claro, porque no tiene decimales y eso es lo que importa, que no tenga decimales. Entonces, con Z, ve que no, al Z de esta pregunta no le pusieron más ni le pusieron menos, entonces son los números que conocemos, los enteros, los que no tienen ningún inconveniente. Ok, entonces sí pertenece, o sea, le pongo la E. La segunda ya la habíamos hecho. No pertenecía porque el 12, aunque era un número entero, era positivo. Y ese menos chiquitito de arriba me decía que no podía tener números que no sean así, que tienen que ser negativos todos. El que sigue, 8 tercios, y Q tiene un más. Esa Q eran números racionales. Los racionales eran aquellos que se podían escribir como una fracción o expresar de alguna manera en forma de decimales, pero de decimales finitos o decimales con periodo.
Como el 8 tercios es engañoso, yo no estoy seguro qué tipo de número hay ahí, mejor lo paso a la cálculo. ¿Cuánto da 8 tercios en la cálculo? 2,667. Ok, ojo con ese 7. Pues en realidad es que la cálculo se llenó de datos y al final la muy tontilla pone un 7 como redondeo. Pero si todos los demás son puros 6, ese 7 era otro 6. ¿En serio? Es Ah, correcto. Sí, engañoso. es un detalle tramposísimo que tienen las cálculos de ahora. Las de antes no, las de antes se ponían todo parejo. Pero las de ahora. Muy bien, Pero, entonces. pero igual hubiera entrado porque dentro de Q entran los demás, ¿o no? Aunque hubiera habido un 7, un... No, pues ya si son números diferentes, más bien son números irracionales. Ah, ok, es cierto. Porque son los que no tienen, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el pequeño detalle. Hay que pensarlo como un racional. Entonces, sí, sí pertenece. Y el último detalle era revisar si era positivo, pero desde el principio era positivo, entonces está bien la E. Ahí vamos bien. La D, el -3 pertenece a los naturales. No, No. Muy bien, ¿no? ¿Verdad? Por ser negativo y los naturales no lo permiten. Excelente. Un quinto con Z. da 0,2. Ajá. ¿Es un número entero eso? No, no es un número entero, pero No. en Z... Ah, bueno, es que en Z Ajá. son negativos enteros. Ajá. Negativos, positivos, todos, pero que sean enteros. Entonces ahí no. No calza. 16 con N. Va la E. Lo que me dicen es si le dejo la raya o no se la dejo. Así queda. Así queda y tiene toda la razón, porque el 16 es positivo y no tiene decimales. Ahí está. Estamos. Este temilla me está gustando. 2 novenos con N. ¿Cuántos 2 novenos? Es que, 0,2. o 29/10, entonces no, porque no es un número entero. Ajá, 0,2 algo. Es mejor verlo en decimales. No es entero, entonces rayita. Estos señores les voy a poner aquí la E y vamos a analizar si les dejo así o les hago rayita. La H, 3,75. ¿Será que ese número pertenece a Q? Sí, claro. Hombre, claro que sí. ¿Por qué? No. Negativo. Así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, porque no es negativo. Ok, con Q no importa que sean negativos o positivos. ¿Qué era lo que pasaba con Q? Que diera entero, pero no dio. O que diera decimal, pero de dos tipos. El decimal que dijimos que era finito, o sea que tiene fin, o el decimal que se repite, o sea que es infinito hasta el cansancio, infinito periódico. Este no se repite hasta el cansancio, pero este tiene fin, vea que no tiene más decimales aquí. Como tiene fin, calza como un número finito, por lo tanto la E está bien. Es un buen detalle. Yo creo que hasta ahora nos toca uno así. El -2,9 pertenece a Z. ¿Influye el que sea negativo? Sí. No, porque no es entero. Ok, ese es el detalle. Que sea negativo no importa. Pero como tiene coma, ya no pertenece a Z. Ah, ok, detallazo. 47,28 pertenece a N. No, no, vamos, no, porque es número entero. No es número entero, tiene periodo y de número entero son números solitos. Exacto, aunque tenga periodo no nos sirve a nosotros. No nos sirve. Por lo tanto, no pertenece a N. O -8 y 2 quintos pertenece a Q. Hay que llevar eso a la calcu. Para escribir en la calcu, cometen la pata y ponen el -8 y luego la fracción. Así no sirve. Tienen que usar chief fracción. Y la calcu les va a generar los tres campitos. Sí, más. Chief y fracción, porque si no la calcu hace otra operación. Ah, sí, qué interesante. Es bueno que lo manejen ahí, apúntenlo, porque después se nos va. Dame los 0,8. Menos 8,4.
Ok, menos 8,4. Es un número que pertenece a Q. Sí, profe, Sí, porque menos porque sí. 8,4. Es finito, como lo decíamos aquí, ¿verdad? Tiene fin, no sigues un montón de decimales, no, aquí se detiene, para. Y el último, menos 15. Ahí le pusieron una Q, a la Q menos, pero después, me Ajá. parece. Se lo pusieron al puro final, pero entrará. ¿Influye o no influye? A mí es una pregunta Sí, que sí, no sí. sé. Sí, sí, es con Q menos. Ok. La pregunta es, ¿el menos 15 está en ese conjunto Q negativo? Y pues yo diría que sí, porque es menos 15 Ok. y está dentro de los números, pero sí, los números que abarca. El menos no va a importar porque aquí me están diciendo que los números Q son negativos, entonces está bien. Ahora hay que pensar si el 15 pertenece a Q. El 15 que era un número entero. Los enteros todos pertenecen a Q, entonces estamos bien. Está dentro de la familia. Exactamente. Entonces vean que no estaba tan difícil tampoco. Está bonito, está bonito. Sí, más o menos. Sí, profe, está vacilón. Ok. Resulta y sucede que esto es lo que deberíamos haber empezado casi. Ahora ya tenemos como una clase de atraso. Aquí hay más, vamos a hacer solo unos porque no nos va a dar tiempo, pero no hemos practicado los de los conjuntos. Entonces vamos a hacer de este conjunto aquí arriba un poquito de eso. A ver qué tal nos va. Entonces vamos a hacerla pensándola de un solo tiro, sin darles mucho tiempo. N y Z. Entonces inmediatamente Raúl quiere zapatos nuevos. Ok. Voy hacia arriba y voy La C hacia con la rayita. la C con la rayita, la primera. Y una E, qué bestia. La C con la rayita, ¿están seguros? ¿Qué pasaba Mm, cuando iba para arriba? que sí pertenece. Mentira, va como Ah, la va C. sin rayita. Exacto. Ok. No me vacilen. No me vacilen. Ahí no Exacto. se pertenece. Ahí es cuál es Era una Que la está bromita, profe. contenido o es contenido, conjunto. sí. Contenido conjunto, no importa. Está bien, no pasa nada. Ahora N con Q. También solo la C. Exacto. Voy de abajo para arriba y ahí aparece. Z con Q. Solo la C. Qué fácil está esto. Q menos con Q más. A la gran tut. Ya nos cambiaron el asunto, ¿verdad? Iba tan Ajá. fácil. Bueno, Z menos y Z más, Q menos, perdón, y Q más son partes de Q. Vamos a decir que todo esto es Q. Los que son positivos, aquí hay un cero, los que son positivos conforman Q más. Los que son negativos conforman Q menos y está el cero, que no forma parte de ninguno de los dos conjuntos. Entonces, yo podría pensar que Q más es parte de Q menos. No. De con Son lo solo ve mismo. la rayita que los separa, él no puede ser parte de esto. Están aparte, totalmente. Entonces, correcto, es la C con yayita. Z más con Q. Ok, eso está diferente también la pregunta. ¿Quién era Q? Q eran todos los enteros y un montón de cosas más. Pero como aquí Z son enteros, voy a quedarme con esto. Q son todos los enteros. Todos. Ay. Entonces, ¿los enteros positivos pueden formar parte? Sí. Claro, Sí. claro, muy bien. Ahora voy con Z menos. ¿Quién es Z menos? ¿Son todos los enteros? Negativos. Ellos están dentro del conjunto N. ¿Quién era N? Ah, N era aquel, los naturales. Ujú. Entonces ellos No, están aquí adentro. no. Pues no, le pongo la rayilla. Muy bien. Q está dentro de Q más. Ah, eso está interesante. Q, que son todos ellos, está dentro de Q Supongo que más, que queda son C nada estos. más. Usted supone que queda así. ¿Están Yo todos de diría que acuerdo? es lo mismo, ¿no? Yo diría que es lo mismo que la D. Ok, Estaba hablando de... esta es como al revés, exacto. Q son todos. Entonces Q es más grande que este conjunto.
porque aquí solo están los positivos. Entonces faltaron los negativos. Entonces, correcto, no pueden caber todos los más grandes en uno más pequeño. De hecho, esa es una buena forma de acordarse. Si el primer conjunto es más grande que el otro, ya le pone la rayilla cruzada. Pero son preguntas bien engañosas, tienen su toque. Al otro lado, Q menos con Q. La misma idea de esta G. Ajá, pero ahora es al revés. Porque estoy partiendo de el pequeño al grande. Es que antes iba del grande al pequeño. Entonces sí que hace. Ese queda la C, muy bien. El Q menos es una parte de todo este Q. Entonces por eso queda la C. El Z y el N. El Z y el N, mejor voy a Raúl quiere zapatos nuevos y me fijo que voy hacia abajo. ¿Y hacia abajo qué iba? Con rayita. La C con yayita. Muy bien. Q con Z. Sí, también. Igual rayita. Eso. Rayita. Muy bien. Z menos con Z. De lo mismo que la H. Exacto. Hay que ser. El mismo ejercicio de la H, ¿verdad? Una parte con el total, está bien, lo cumple. Q con N. No contenido. Con rayita. Eso. Z menos con Z más. De me están dando los dos por separado. También con rayita. Ese con rayita, pues son dos cosas totalmente diferentes. Aunque los dos tienen a la Z, unos son negativos, otros son positivos. No pueden estar juntos. No conforman un conjunto. Bien, va rayita. Y la última, Z más y N. Son dos conjuntos completamente diferentes. ¿El Z más y el N va también con rayita? A ver. Sí, porque va igual de arriba para abajo. ¿Quién era Z más? No. No, ajá, porque es más fuerte, digamos, Z más. Z más es desde el 1 en adelante, todos esos. ¿Y quién es N? Esos mismos, pero con el 0. Entonces, ¿todos estos de Z más están aquí adentro? Pues sí. Inclusive al N le sobra el 0. Es el mismo conjunto de Z más y un 0. Entonces sí está contenido. Z más es más pequeñito, pero está dentro de este conjunto. Entonces ahí entra una trampa, porque en teoría, si lo viéramos por la flecha, ZN, pero hay un símbolo. Sí, lo que pasa es que la N siempre es positiva y tiene al 0. Entonces ahí es donde está la diferencia. Uno no, a la N uno nunca le pone ni positivo ni negativo. Entonces tal vez es donde uno se enreda, que lo vea el positivo y él no, entonces piensa que pero no. Pero no, muy bien. Y ustedes agarran todos los demás y practican como locos. Como locos. ¿Ok? Hay mucho más. Me preguntan, aunque yo no les conteste, ustedes me preguntan. Muy bien. Ahora vamos a ir a intervalos. Ya estaban cansados. Yo sé que ya están cansados, pero no aflojen. Vamos a ir a los intervalos. Es otra forma de ver conjuntos. A ver, cuando yo hago conjuntos, yo estaba haciendo conjuntos como de elementos muy, muy sencillitos, ¿verdad? Entonces, no sé, el conjunto de los números naturales, otra vez. Con los números naturales yo hacía como brinquitos. Yo decía ahí, agarro el 0, agarro el 1, agarro el 2. Si yo llevo eso a la recta numérica, ¿verdad? En la recta numérica, por ahí anda el 0, por ejemplo. Por aquí anda el 1, por aquí anda el 2. Yo estoy agarrando a este punto, a este otro y a este otro. Pero todos los valores que están aquí en medio, ¿qué pasó con esos valores? Digo, porque yo sé que entre el 0 y el 1, por ejemplo, está el 0.5. Y si me pongo a ahondar más, el 0,1, el 0,01, y un montón de números más que empiezan con 0, algo. Y lo mismo entre el 1 y el 2, 1,1, 1,9, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos números entre cada espacio que hay aquí. Si todos esos números me sirven, yo el conjunto no lo puedo escribir. Pues yo tendría que poner 0. Luego de 0, el 0.0, 0, 0, 0, 0 y todos los ceros que se me ocurran y luego un 1. Y luego el 0.0 de todos que se me ocurran y un 2. Y así sucesivamente. Nunca voy a terminar para llenar un conjunto de ese tipo. Además de que nunca voy a saber cuántos ceros van a tener. Para esas situaciones se trabaja con el paréntesis cuadrado o los corchetes como se le dicen por ahí. Y entonces yo lo que hago es encontrar dónde empieza y dónde termina. Entonces, si yo quiero ir desde el 0 hasta el 2, como una barrida de datos, como desde aquí hasta aquí, todos esos números que están en medio, entonces yo pongo 0,2 y voy a usar paréntesis cuadrados. Los paréntesis cuadrados pueden ser abiertos o cerrados. Se dice que son abiertos si van con las patillas para afuera,
como rechazando al número, eso sería un paréntesis abierto. Y 1 cuadrado cerrado sería si van con las patillas para adentro, cubriendo, protegiendo, abrazando al número. Por ejemplo, vean el 2. Para que el paréntesis fuera cerrado, el 2 iría así, como debajo del paréntesis, como que el numerito, el paréntesis lo protege a él, lo encierra ahí para cuidarlo. En cambio, a lo que le pasó al 0, ¿verdad? Al 0 más bien le dieron la espalda. Volvieron a ver para el otro lado. Ok. Esa es la diferencia entre un tipo y otro. Ahora el asunto es cómo sé cuándo el paréntesis es abierto y cuándo el paréntesis es cerrado. Ok. En un ejercicio como este, donde yo apenas hablé por encimita de que iba a ir desde el 0 hasta el 2, los paréntesis son cerrados. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que voy desde el 0 y lo estoy incluyendo al número 0 y que termino en el 2 y estoy incluyendo que ahí termino. Cuando los números son parte del conjunto, el 0 y el 2, cuando son parte, yo dejo el paréntesis cerrado, yo los protejo. Pero cuando los números no están incluidos, yo no los puedo proteger. Gráficamente, que es una de las formas que vamos a estudiar, gráficamente yo vería eso como algo así. A ver, aquí está el 0, aquí está el 2. Y ahora yo no voy a incluir al 0, pero voy a empezar de aquí. Y voy a terminar en el 2. Digamos que al 2 sí lo voy a incluir. Entonces, ¿qué estoy diciendo con este dibujo? Estoy diciendo que todos los números que estén aquí forman parte de mi conjunto. Todos los números van desde el 0 hasta el 2, igual que el otro conjunto. El 2, como sí forma parte, yo lo dejo cerrado. Pero el 0, como arranca con un numerito, una bolita sin pintar, que representa que el número no se toma en cuenta, entonces ahí yo le doy la espalda. Ya veremos bajo qué condiciones puedo incluir o excluir a un número de un conjunto. Pero sí, por ahí va el asunto. Ok, bueno, ahí vienen ejemplos de intersecciones y eso, pero lo vamos a ver no ya, sino ya casi. Aquí viene también gráficamente cómo trabajar lo de los intervalos. Y ahora sí, los abiertos y cerrados, que fue lo que les dije. Esta es la parte que me interesaba. Muy bien. Nosotros vamos a estudiar 3 diferentes formas de representación de los intervalos. Las formas que vamos a estudiar tienen, por decirlo así, como que un nombre, ¿verdad? Vamos a hacerlo de manera gráfica, aunque arriba le pusieron recta numérica, para nosotros va a ser una representación gráfica. La otra por corchetes o en representación por intervalo. Y la otra sí está bien, en notación de conjunto. Eso es una parte de la tarea, la primera, de hecho. De hecho, eso les iba a decir, ¿verdad? Esto siempre lo preguntan en todo lado. Generalmente mucho en la tarea y un poquito en el examen. Pero son puntos lindísimos. Son puntos súper fáciles. Eso que está ahí, las 3 representaciones que están aquí son de lo mismo. Vamos a ver las características para entender por qué las 3 representan lo mismo. El dibujo ya está hecho. El dibujo dice que va a ir, voy a hacerlo más grande y vamos a... Dice que va a ir desde el 2 hasta el número 5. Desde el menos 2, perdón, hasta el número 5. Es un conjunto que empieza en el menos 2 y que termina en el 5. Como las bolitas del 2 y del 5 están pintadas, como tienen las bolas pintadas, entonces yo le voy a hacer paréntesis que protejan a los numeritos. Ok. Si alguna de esas bolillas hubieran ido sin pintar, le da la espalda al número. ¿A cuál de los dos? Al que hubiera venido sin pintar. Si hubiera venido sin pintar acá en el 5, entonces el 5 es el que quedaba con la espalda del paréntesis. Ok. Eso como una posibilidad o como una situacioncilla por ahí. Pero no fue lo que pasó, así que no lo vamos a tomar en cuenta. Ahora, esto en notación de intervalo es lo que yo acabo de hacer. Lo acabo de escribir, acabo de traducir ese dibujo que dice que yo tome todos los números que van desde el menos 2 hasta el 5, que incluya el menos 2 y el 5, y por eso lo escribí en forma de intervalo, y usando los benditos corchetes esos, con paréntesis cuadrados en realidad, desde el número más pequeño hasta el más grande. Vea que eso va en orden. No puedo poner el 5 primero y el menos 2 de último. Va en orden de izquierda a derecha, en orden de aparición prácticamente.
Y el último, que es el que a veces se nos enreda más, ¿verdad? La notación o el intervalo por comprensión, a veces se le dice así también. De hecho, se los voy a poner porque a veces se enreda. Por comprensión. Todo lo que nosotros vamos a hacer es tomar a la expresión, siempre va a llevar esto. Bueno, hay cambiecillos, pero a ustedes casi nunca se los ponen. Va a llevar estos primeros signos que están hasta aquí. Eso lo va a traer siempre. Vamos a tener un conjunto formado por las X, tal que todas las X pertenecen a los números reales y cumplen lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Ok, aquí vamos a poner a la X en medio, al primer número, al -2 de primero, y al último número, al 5 de último. Vamos a poner el signo de menor, porque lo estamos ordenando del más pequeño al más grande, entonces usamos el signo de menor. Y a ese signo de menor le agregamos una rayita aquí, una doble rayita, si el número venía pintado. Como aquí venía pintado, que además sirvió para decir que el intervalo iba cerrado, también sirve para decir que aquí yo uso doble rayita. Cuando analizo el número 5, también su bolilla venía pintada, también el intervalo iba cerrado, entonces también lleva doble rayita. Entonces ahí está el secreto de esto. Hay que encontrar la combinación, digámoslo así, de características. Entonces, a ustedes probablemente les den la gráfica y les digan, ahora sí saque las otras. Entonces ustedes tienen que, de aquí del dibujo, traducirlo y pasar a estas otras dos opciones. O al revés, les dan en forma de intervalo. Entonces usted tiene que hacer el dibujo y tiene que sacar la otra. ¿Qué pasa aquí? Que ya aprendimos o entendimos que hay una combinación. La combinación va a ser la siguiente. En la gráfica, si los puntitos vienen cerrados, los paréntesis también vienen cerrados y el signo lleva doble rayita. Pero si en la gráfica vienen abiertos, entonces los paréntesis van a ir abiertos y aquí no lleva doble raya. Eso es en lo que hay que trabajar o en lo que hay que pensar. Ahí es donde hay que analizar. Más o menos, jovenzuelos. Sí, profe, de hecho quiero aprovechar porque en la tarea viene algo enredado, porque esta comprensión viene después del R menos, no, 9, menor que X, menor que 3, entonces tiene que ser que es un -9, porque por lo que usted dice, debería ser de número menor a número Correcto, mayor. pero este para ver, así. Bien, ajá, 9X, ajá, viene así, en la, Sí. Sí, tiene que ser un error. Porque todavía si el signo viene para el otro lado, porque vea que no. si viene para el otro lado, lo leemos al revés, ¿verdad? Que X es más grande que 3, pero X es más pequeño que 9, entonces va de 3 hasta 9, entonces está ordenado al revés y yo sí lo pongo 3,9. Pero si es como usted está diciendo aquí arriba, póngale un negativo. Póngale ese negativo porque fue algún SAFIS ahí de impresión o de digitación o algo. Sí, fijo. Fijo, metimos la pata. Bueno, alguien el que lo digitó metió la patilla. Bueno, ahí está. Está bonito esto. Eso de los intervalos está bonito. Aquí vienen más ejemplos, ¿verdad? Y vamos a llegar a una circunstancia. Vamos a llegar a una circunstancia donde ya no hay dos números. Ok, vea lo que dice arriba. Represente con las tres formas, el intervalo de todos los números que son más grandes que -4. Bueno, aquí le pusieron cerrado -4. Entonces, más grandes e iguales que -4. La primera representación, la más natural, la más lógica, es la recta numérica, siempre. Entonces, yo voy a la recta numérica y yo sé que en alguna parte donde están los negativos, ahí va a estar el -4. Entonces, yo lo pongo donde yo quiera, porque en la recta numérica no le estoy poniendo ningún tipo de ¿cómo se llama? De escala, porque nada más pongo un número, entonces no importa. Cuando solo pongo un número no hay necesidad de hacer una escala. Entonces puse al -4. La reacción dice, las tres formas, el intervalo de todos los números que son mayores o iguales que -4. Un número más grande que otro en la recta numérica siempre queda hacia la derecha.
Entonces, si ustedes se acordaban, por ejemplo, si aquí hubiera estado el 2, el 3, que es más grande que él, queda a la derecha. Y el 5, que también es más grande que él, también queda a la derecha. Todos los números, mientras más a la derecha estén, más grandes son. Por consiguiente, mientras más a la izquierda estén, más pequeños son. Entonces, como yo ando buscando, porque así dice la pregunta, a los que son más grandes que el menos 4, entonces yo me ubico en menos 4 y sé que de ahí para la derecha todo el mundo cumple eso. Todos son más grandes que él. ¿Ok? Entonces todos esos números sirven para dar la respuesta. Como es un número, una expresión tan grande, una cantidad de resultados tan grande, yo no puedo escribir los números uno por uno. Yo voy a usar paréntesis. Entonces la representación gráfica ya la hice. Ojo, aquí voy a aclarar un detalle. Como aquí dijo cerrado en 4, yo voy a pintar la bolita. Pero si no hubiera venido entre paréntesis ese cerrado en 4, yo solo uso a los números mayores que menos 4 y yo uso a la derecha de él. El menos 4 no es más grande que él, el menos 4 es igual. O sea, no va adentro de la respuesta. Pero como aquí me dijeron que era cerrado, entonces ni modo, ahí sí lo puse. Ok, esa es la representación gráfica. Si tengo que hacer la representación por intervalo, yo ya sé que voy a poner intervalos y voy a poner el asuntillo ahí. El problema ahora es que yo no tengo como antes dos números. Yo en el ejercicio anterior que hice, ok, uno decía que era, ya me olvidó los números, bueno, no importa. Uno decía, voy a inventar, que era menos 6 y que el otro era 4. De ahí yo iba desde aquí hasta aquí, esos mismos números los ponía en la respuesta, menos 6 y 4. Pero ahora, donde veo el menos 4, y él sigue y sigue y sigue, y no sé dónde termina, no puedo agarrar ningún número de los que están aquí. Pero como él sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, ¿hasta dónde llega él? Al infinito. Al infinito y más allá, correcto. Entonces, el más infinito es donde yo voy a terminar. Voy a hacer algo muy similar, donde empiezo y donde termino. Entonces, voy a tomar esos datos y con ellos construyo la respuesta. Entonces, mi respuesta va a ser desde menos 4 hasta más infinito. Los infinitos siempre los vamos a representar con un intervalo abierto, siempre, porque el número no se conoce. Entonces, como no sabemos ni cuál número es, menos lo podemos incluir. Profe, en esta primera no dice, en el intervalo no dice más infinito, pero sí agréguenlo, sí, agréguenlo, porfa. Y el menos 4, acá mismito. Y el menos 4, como aquí decía que era cerrado, entonces ya me dijeron que lo tengo que poner cerrado, o sea, que el paréntesis cubra, abrace, proteja ese número. Entonces ya hicimos también por intervalo. Nos queda ahora por la notación por comprensión. La notación por comprensión, ¿verdad? Básicamente lo que hace es, lo que les decía hace un rato, llevan como que las mismas letras aquí. Esta parte ustedes ni la piensan, se la copian a uno de arriba. X, tal que X pertenece a R. Y ahora sí, le pongo una coma y voy a escribir lo que tengo. Yo siempre ponía, como antes, el menos 6 y el 4 y la X en medio y usaba el signo de menor. Y si estaba la doble rayita, si estaba con el paréntesis cuadrado, le hacía la doble rayita, si no, no. Ahora, otra vez no tengo dos números, entonces no puedo poner a la X en medio, porque en medio de quién la voy a poner. No se vale poner en medio de menos 4 y más infinito. El más infinito no es un número. Entonces, la referencia es con el menos 4. Entonces, la X se va a comportar de alguna manera con respecto al menos 4. Si ustedes ven el dibujo, ¿para dónde agarró la X? O sea, ¿para dónde agarró la línea del menos 4? Fue hacia la derecha. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros. Nos vamos a fijar en la punta de la línea y ese es el signo que voy a poner. Ahora, como el 4 está con la bolilla pintada, entonces le pongo doble raya. Y esa es mi respuesta. Y ya tengo las 3 representaciones hechas y ya estamos más que listos. Jóvenes, Una pregunta, perdón, es que esta que dice que X tal que X pertenece a los números racionales, ahí es porque el 3x7 está positivo y negativo del infinito, pero no hay números. Entonces, sí, es curioso porque nada más sería la primera parte. Sí, es más corto en ese sentido. Ajá, ok.
Pero si Dios quiere, chiquillos, el sábado practicamos más. Ahora sí los dejo porque ya estoy con el otro grupo. Entonces, Gracias, profe, nos muy bien. estamos hablando. Se cuidan mucho y nos vemos el sábado si Dios quiere.